vocera del colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos. Conocimos un documento que ustedes han puesto a circular justamente llamando la atención sobre la necesidad de considerar un país con gestión de riesgos en los planes de gobierno de los y la candidata a la presidencia de la República. Y queríamos partir justamente desde la pregunta más básica, ¿no? ¿Por qué es necesaria la gestión de riesgos y por qué es necesaria marcarla como una prioridad? Bueno, muchísimas gracias, Gela, por la oportunidad de compartir, digamos, a través de ustedes con audiencias más amplias los planteamientos que está haciendo el colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos. En primer lugar, me gustaría contarles un poquito quiénes somos. El colectivo Ecuador con Gestión de Riesgos vincula a centenares de personas, hombres y mujeres, profesionales y gestores y gestoras de la gestión de riesgo en el país. Son personas profesionales que trabajan, por ejemplo, en el ámbito de los preparativos frente a desastres, de la respuesta humanitaria frente a desastres, que trabajan también en los temas de la planificación y el desarrollo de un ordenamiento territorial orientado a la reducción del riesgo de desastres, que lideran o facilitan procesos de recuperación post-desastre y que trabajan, digamos, como consultores, haciendo asistencia técnica, pero también son profesionales de las unidades de gestión de riesgos, trabajan en organismos nacionales e internacionales. Y nos juntamos en el año 2018 cuando hubo el anuncio desde el gobierno nacional de que se haría una fusión entre la Secretaría de Gestión de Riesgos, en ese momento el organismo rector de la gestión de riesgos en el país, en el Ministerio de Defensa. Nosotros considerábamos que no era una decisión acertada y nos vinculamos, constituimos este colectivo para hacer una campaña también de comunicación y de incidencia digamos, para lograr que esa decisión no se tomara. Y por suerte finalmente no se tomó. En este momento, ¿qué es lo que hemos hecho? En este momento lo que hicimos fue analizar los planes de gobierno que han sido publicados de los distintos candidatos y de la candidata, eh, digamos, que aspiran a gobernar el país, y nos dimos cuenta, constatamos, que en solo 6 de esos 16 planes de gobierno había algún tipo de mención a los temas de reducción de riesgos de desastres como un tema sustancial para el país. Y en el caso de aquellos planes donde sí habían estas menciones, la reflexión que hicimos es que eran menciones absolutamente insuficientes, que daban cuenta de que el tema del riesgo de desastres no estaba en la agenda política de quienes aspiran a gobernar el país. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que la reducción de riesgos de desastres sea una prioridad nacional y además una política de Estado? En primer lugar, porque el Ecuador es un país expuesto a múltiples amenazas. Amenazas de origen natural, como por ejemplo el peligro sísmico. Hemos visto en los últimos días, por ejemplo, sismos cercanos a la ciudad de Guayaquil, un enjambre de sismos también en la provincia de Esmeraldas, y entonces es un país de alto peligro sísmico, pero también somos un país de alto peligro, por ejemplo, volcánico, pero también somos un país de alto peligro de inundaciones, expuesto a sequías, y también a otro tipo de amenazas, por ejemplo, de tipo más antrópico, como derrames de petróleo que suelen ser frecuentes, por ejemplo, en la Amazonía, o incendios forestales tanto en la sierra como en la costa. Entonces, en primer lugar, somos un país que está expuesto a múltiples amenazas, tenemos un nivel de alto peligro frente a esas amenazas y también somos un país de alta vulnerabilidad frente a esas amenazas. Porque las vulnerabilidades, digamos, son aquellas condiciones inherentes, en este caso, pueden estar en las personas, en los hogares, en las comunidades,
en los territorios, en las instituciones, que nos hacen más susceptibles a ser afectados de manera negativa frente a estas amenazas o peligros. Entonces, el nivel de riesgo que tiene el Ecuador es un nivel de riesgo muy alto. La probabilidad de que existan desastres es muy alta y de hecho hicimos un estudio que evidencia, por ejemplo, que si solo consideramos los últimos 6 grandes desastres, por ejemplo, ocurridos en el país, el Niño 82-83, la rotura del oleoducto en 1987, el Niño 97-98, las inundaciones de 2008, el terremoto de 2016 y la pandemia asociada, digamos, COVID-19 2020-2021, solamente en esos 6 grandes desastres se han acumulado un total de pérdidas económicas, en este caso, de alrededor de 136 mil millones de dólares, que es, digamos, una cifra extremadamente alta para un país como el nuestro. Y cuestan Entonces, vidas también, ¿no? ¿perdón? Y cuestan vidas también. Bueno, sí, ese es el principal, digamos, efecto de un desastre, es la pérdida de vidas humanas. Entonces, hemos tenido pérdidas de vidas humanas, recordemos, bueno, las cifras de la pandemia, las cifras del terremoto también son, digamos, evidencia que debería llamar la atención de quienes aspiran a gobernar el país de la importancia que este tema tiene para la sociedad ecuatoriana. Si te fijas también, por ejemplo, 82-83, gobierno de Osvaldo Hurtado, 87, gobierno de León Febres Cordero, 97-98, Gustavo Noboa, 2008, Rafael Correa, 2016, Rafael Correa, y 2020-2021, el gobierno de Lenín Moreno. Es decir, que es un tema que debería estar en la agenda de los gobernantes, porque es muy probable que al próximo gobernante, hombre o mujer, le toque enfrentar situaciones de desastre en el país si es que no tenemos una política pública activa para reducirlos. ¿Cómo hereda o cómo llega el sistema de gestión de riesgos para el siguiente o la siguiente presidenta de la República? Tú al inicio citabas justamente toda esta transformación de lo que se quiso juntar con el Ministerio de Defensa. Finalmente la Secretaría de Gestión de Riesgos quedó transformada en un servicio de gestión de riesgos. ¿Qué ha supuesto este cambio administrativo? ¿Es solo un cambio administrativo o ha habido efectivamente un debilitamiento de la gestión de riesgos en el Ecuador? Sí, a ver, antes del año 2008, ¿sí? Lo que existía, la institucionalidad que existía para, digamos, para atender los desastres, para hacer preparativos y atender desastres, era la defensa civil. En el año 2008, perdón, en el año, sí, en el periodo 2007-2021, vamos a ver qué ha ocurrido. Se toma la decisión en el 2007, por ejemplo, de constituir, en el 2008, de constituir la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos. Y esta secretaría, en ese primer momento, estuvo adscrita a lo que en ese momento era el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa. Posteriormente, en el año 2009, se toma la decisión de crear la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y tenía el mandato de transversalizar la reducción del riesgo de desastres, porque recordemos que en ese momento las secretarías nacionales eran, en la nomenclatura del gobierno de Rafael Correa, eran entidades, digamos, que tenían mandatos de transversales, o sea, que no correspondían a un solo sector, sino a transversalizarse en todos los sectores. Posteriormente, en ese mismo gobierno, se toma la decisión de cambiar la Secretaría Nacional por una secretaría, simplemente, y entonces, y se crea la Secretaría de Gestión de Riesgos. Y así se mantuvo hasta el año 2018, en la que hubo esta intención inicial del gobierno actual de fusionar esa entidad con el Ministerio de Defensa. Finalmente no se toma esa decisión y se crea
el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Ese es un poco, digamos, el recorrido y la trayectoria de la institucionalidad de gestión de riesgos en el país. Ahora, ¿cuál es la característica de esta institucionalidad del 2007 al 2021 en la actualidad? Es que son decisiones altamente discrecionales de quien ha ejercido la función ejecutiva. Y eso va en contravía con lo que el texto constitucional plantea, porque el texto constitucional en el artículo 389 y en el 390 crea el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y la Constitución expresamente dice que el organismo, digamos, que ejerza la rectoría debe ser definido por ley. Entonces, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos es una institucionalidad que es creada por la Constitución. ¿Qué dice el artículo 133 de la Constitución? El artículo 133 de la Constitución explica cuándo una ley debe ser orgánica y cuándo una ley debe ser ordinaria. Y dice que una ley será orgánica cuando al menos regule derechos y libertades constitucionales. En este caso, hay aquí un derecho constitucional en juego. En segundo lugar, dice que cuando regule instituciones creadas por la Constitución, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos es creado constitucionalmente. Y en tercer lugar, cuando se regulen competencias de gobiernos autónomos descentralizados. Y en este caso, el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos involucra la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados y el ámbito de sus competencias. Entonces, habrían al menos 3 razones constitucionales para que la ley que regule la gestión de riesgos en el país y al Sistema Nacional Descentralizado y al organismo que ejerce su rectoría sea una ley orgánica. Eso no ha ocurrido en el periodo 2008-2021. Han habido varios intentos que no han, digamos, que no han llegado a puerto. Entonces, esa es una deuda que también, digamos, tenemos con la reducción de riesgos de desastres en el país, y por eso es que la campaña de comunicación e incidencia que estamos haciendo no solamente está orientada a quienes aspiran a gobernarnos, sino a quienes aspiran a legislar y a fiscalizar, planteándoles que en el próximo periodo de la Asamblea Nacional el tema de la reducción del riesgo y una buena ley que regule la reducción de riesgos de desastres se incluya en la agenda legislativa. Es decir, solo para tenerlo claro, esta ley está pendiente desde el 2008, desde que se aprobó la Constitución de Montecristi. Sí, a partir del 2008, digamos, se expidieron varios cuerpos normativos en los que, digamos, hay aspectos de la gestión de riesgos. Tienes tú, por ejemplo, la Ley de Seguridad Pública y su reglamento, pero esa es una ley sobre seguridad pública, ¿sí? Y la gestión de riesgos de desastres no es solo un tema de seguridad pública, es un tema que tiene que ver con muchos más ámbitos. Tienes tú, por ejemplo, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, donde hay, digamos, ciertas disposiciones relacionadas con el riesgo de desastres, el Código Orgánico Ambiental también, la Ley Orgánica de Uso de Suelo también, la LOTUS, tienes el Código Orgánico digamos, de descentralización y autonomía, que regula los gobiernos autónomos, donde también hay menciones al tema. Es decir, la legislación en este momento está de alguna manera dispersa y se requiere, digamos, una ley orgánica que regule la gestión de riesgos en el país al Sistema Nacional Descentralizado y que todas las demás otras normas, digamos, sean concordantes con este propósito de reducir el riesgo en el país. Eso supongo yo con la intención de esta ley supongo es darle como una especie de, o convertir a la gestión de riesgos en una política de Estado. Sí, de darle, digamos, el marco normativo nacional, porque también tenemos un marco normativo internacional.
el Ecuador suscribió en el año 2005 el marco de acción de Hyogo para la reducción de riesgos de desastres, que tuvo un periodo 2005-2015. Y en el 2015, el Ecuador también, junto a todos los países del mundo, suscriben el marco de acción de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que son, en este caso, han sido como los dos instrumentos digamos, internacionales que hacen parte o deberían hacer parte de este bloque de constitucionalidad de la gestión de riesgos en el país, porque tienen, digamos, carácter, han sido suscritos por el Estado ecuatoriano y deberían tener carácter vinculante. También hay otras agendas internacionales que el Ecuador ha suscrito, por ejemplo, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, donde hay un objetivo que tiene que ver con el tema de ciudades resilientes. Está el tema del Acuerdo de París, también donde hay esta vinculación, digamos, entre cambio climático y riesgo de desastres. Y tienes también la nueva Agenda Urbana de Hábitat 3, cuya conferencia se realizó en Quito en el año 2016, donde también hay menciones a la importancia de incorporar la reducción de riesgos de desastres en la planificación y la gestión de las ciudades. Entonces, hay un marco internacional y un marco muy fuerte, ¿sí? Pero en el ámbito nacional encontramos debilidades por este déficit de la ley orgánica que regule la gestión de riesgos y al Sistema Nacional Descentralizado. ¿Cuál es la diferencia entre gestión de riesgos y gestión de desastres? Ok, a ver, empecemos por el principio. Los desastres no son naturales. Los desastres son riesgos mal manejados o mal gestionados. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué es el riesgo? Es un riesgo, ajá. Entonces, en este caso, el riesgo de desastres es una función al menos vinculada a 4 factores. Un factor son las amenazas, y como decía al principio, estas amenazas pueden ser de origen natural, socionaturales, pueden ser amenazas antrópicas también. Otro factor, digamos, de la función del riesgo son las vulnerabilidades, que son, digamos, aquellas condiciones que se construyen socialmente, además, muchas de ellas, que nos hacen más susceptibles como personas, como hogares, como comunidades, como instituciones, como país, a ser afectados de manera negativa, digamos, por los desastres. El tercer factor es como la otra cara de la moneda de la vulnerabilidad, son las capacidades, son aquellas condiciones, en cambio, que nos hacen resilientes, más resilientes frente a desastres. Y finalmente está el nivel de exposición, que también es un factor importante porque imaginémonos un terremoto de magnitud 9 en el desierto del Sahara, no tendría el mismo impacto, digamos, que un terremoto magnitud 9 en Nueva York o en Guayaquil o en Quito. ¿Por qué? Porque el nivel de exposición en el desierto del Sahara, que en una ciudad, por ejemplo, como Nueva York, Quito, Guayaquil, es totalmente distinto. Entonces, esos son los factores que convergen, digamos, al riesgo de desastres. Y ahí lo que hay que decir es que el factor más determinante es el de las vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades, digamos, son de distinto tipo. Pueden ser vulnerabilidades económicas, sociales, educativas, vulnerabilidades asociadas a desigualdades de género, vinculadas a ciertas condiciones, por ejemplo, como discapacidad o tener alguna enfermedad catastrófica. Pueden ser también físicas, espaciales, territoriales, es decir, las vulnerabilidades, hay un repertorio diverso de vulnerabilidades. La buena noticia es que como las vulnerabilidades son el factor más determinante para que la probabilidad de riesgo sea alta, media o baja, tenemos la posibilidad como sociedad de intervenir sobre ellas para su reducción. Imaginémonos, por ejemplo, un país donde todos sus 221 municipios y sus 24 provincias y el gobierno nacional utilizan, por ejemplo, la planificación nacional y las finanzas públicas para reducir la vulnerabilidad de la gente.
O sea, sería un país sumamente, digamos, mucho más seguro que el país que actualmente tenemos. Entonces, si nosotros usáramos la planificación, digamos, y el ordenamiento territorial, y usáramos la planificación nacional, y usáramos los recursos públicos, todos de manera sinérgica, para reducir, por ejemplo, la vulnerabilidad social, económica, el país sería un país muy distinto. Entonces, de eso se trata de que quienes gobiernan a nivel de municipios, de provincias y gobiernan el país, todos estemos alineados con este mismo propósito de reducir el riesgo y tenemos instrumentos poderosos para hacerlo. Es decir, que si reducimos las vulnerabilidades, reducimos el riesgo y evitamos que ocurran desastres. ¿Sí? El nivel de la probabilidad del riesgo, digamos, disminuye. Porque imaginémonos, por ejemplo, en este caso, en el contexto del terremoto, por Del ejemplo, terremoto, claro. 2016. Imaginémonos que la infraestructura pública hubiera sido construida bajo normas antisísmicas, que la infraestructura privada también, que los materiales de construcción, digamos, de las viviendas eran los adecuados. Imaginémonos que la gente estaba preparada porque reconociendo que vive en una zona de alto peligro sísmico, se prepara y conoce, digamos, y tiene conciencia del riesgo y toma medidas para su autoprotección. Imaginémonos que las actividades económicas, por ejemplo, también hubieran incluido un componente de autoprotección. O sea, la probabilidad de que ese sismo, ¿sí? Hubiera tenido menores, hubiera sido, o sea, sus efectos y sus impactos hubieran sido significativamente menores. Pero el problema es que no, mucha infraestructura pública, por ejemplo, se perdió. Se perdieron unidades educativas, se perdieron unidades de salud, se perdieron unidades de policía, las famosas UPS, y era infraestructura relativamente nueva. Ujú. Muchas viviendas y edificios colapsaron también, porque no habían sido construidos con normas de construcción adecuadas y los materiales que se habían utilizado no habían sido los de mejor calidad. Y hubo también, digamos, mucha vulnerabilidad de la gente porque la población no está lo suficientemente preparada para, por ejemplo, tomar medidas adecuadas antes de que ocurra un sismo y cuando ocurre el evento. Carolina, ¿cómo hacemos para que los candidatos y la candidata tengan conciencia de los riesgos? Porque solamente en esta campaña hemos visto que ya algunos se enfermaron, se contagiaron de COVID y tuvieron que hacer un llamado para que hagan sus campañas políticas, primero usando la mascarilla, manteniendo el distanciamiento físico. Y solamente en eso te das cuenta de que no hay una evaluación, no hay una conciencia del riesgo en algo, digamos, sobre lo que estamos viviendo, que está ahí latente como es la pandemia. Eh, ¿Cómo hacer un llamado para que justamente tengan una conciencia del riesgo de la pandemia y de otros riesgos más? Bueno, o sea, es un trabajo que hay que iniciarlo, hay que hacerlo ahora, pero sus resultados no se van a ver de inmediato. Pero sí hay cosas, digamos, o sea, si logramos hacer una buena campaña de información, de educación, tanto a la ciudadanía, para, por ejemplo, para que la ciudadanía, eh, cuando escuche, digamos, los planteamientos de los candidatos y de la candidata, se haga preguntas con respecto a este tema de si este candidato o candidata está incluyendo un asunto sustancial para el país como el tema del riesgo de desastres dentro de su agenda y de su propuesta de campaña. Porque finalmente también cada uno de nosotros tiene el poder del voto, ¿sí? De poder elegir bien, de elegir lo mejor para el país. Pero también hay que hacer mucho trabajo, digamos, de información y de comunicación pública para que la ciudadanía tenga conciencia de los peligros y del riesgo y por tanto demande, digamos,
de los decisores públicos, de la clase política, compromiso frente a este tema, pero también necesitamos que la clase política escuche. Y por eso estamos llevando adelante estas reuniones con, en algunos casos directamente con ciertos candidatos, con la candidata también a la presidencia y también con sus equipos de planes de gobierno. Y entonces es un trabajo que estamos haciendo para exponer esta situación, para explicarles la importancia que esto tiene y ojalá para que haya la suficiente sensibilidad para hacer las inclusiones que se requieren. Pero sí, es un tema, digamos, que debería ser parte de un gran acuerdo nacional en el que todos los sectores, el sector político y público, el sector privado y la sociedad civil converjan porque finalmente, digamos, cuando ocurre un desastre, todos perdemos. Claro, hay unos que siempre pierden más, los que están en mayor vulnerabilidad, pero en general todos perdemos. Mira lo que ha ocurrido en este momento con la pandemia. Se hizo una evaluación solo de los 3 primeros meses de marzo, abril y mayo, y las pérdidas asociadas, económicas asociadas a la pandemia, son de alrededor de 6.500 millones de dólares. Muchas de esas pérdidas, sobre todo las pérdidas en el sector económico productivo, son pérdidas privadas, o sea, de los particulares, de nosotros. Y hay otras pérdidas que son, digamos, pérdidas del sector público, pero finalmente el sector público, cuando pierde el sector público, también pierde la ciudadanía, porque son recursos públicos que son recursos de la ciudadanía también. Finalmente, Carolina, ¿cómo habría sido o cómo se podría haber afrontado la pandemia, sobre todo al inicio que había mucho desconocimiento, si el Ecuador tuviera o habría tenido un buen sistema de gestión de riesgos? Digamos, mientras más capacidades tienes, eres menos vulnerable. Entonces, digamos, si el Ecuador hubiera tenido un alto nivel de capacidad para gestionar el riesgo de desastres, digamos, los efectos y los impactos seguramente habrían sido menores, seguramente habrían sido menores. Entonces, por ejemplo, digamos, si en todo el país el 100% de la población tuviera acceso a agua potable y saneamiento básico, si el nivel de hacinamiento de los hogares no fuera significativamente alto, si toda la población, digamos, tuviera acceso a conectividad como un bien público de acceso universal, si la capacidad, por ejemplo, de las unidades de salud y la capacidad hospitalaria y de las unidades de cuidado intensivo hubieran sido, digamos, adecuadas, seguramente, ¿sí?, el nivel de riesgo hubiera disminuido y los efectos y los impactos hubieran sido significativamente menores. Entonces, creo que lo ocurrido digamos, en los últimos meses, debe llamar la atención de la clase política y conectar, digamos, con hacer una evaluación de lo ocurrido para, a partir de eso, tomar la decisión de la importancia de invertir en la reducción del riesgo de desastres. Invertir en la reducción de riesgos de desastres no es otra cosa que invertir, por ejemplo, en los organismos que crean este conocimiento científico alrededor de las amenazas y de las vulnerabilidades. Invertir en la reducción de riesgo de desastres no es otra cosa que invertir en la reducción de todas las vulnerabilidades. Invertir en la reducción del riesgo de desastres no es otra cosa que invertir en el fortalecimiento de las capacidades individuales de los hogares, las comunidades, las instituciones, los poderes públicos, etcétera, etcétera. Y invertir en la reducción del riesgo de desastres no es otra cosa que invertir también en, digamos, en reducir los niveles de exposición que tenemos frente a un peligro, por ejemplo. Dicho de otra cosa, si yo soy el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, o el de Electrificación, o el de Petróleo, y yo tomo la decisión, por ejemplo, de construir una infraestructura pública en una zona de riesgo,
¿sí? Lo que voy a hacer es aumentar la vulnerabilidad de la gente frente a determinado peligro. Si en cambio soy un decisor o una decisora pública que tiene conciencia de los riesgos y tomo la decisión de construir esa infraestructura pública en un sitio seguro, entonces estaré contribuyendo a reducir el riesgo de desastres. O sea, tenemos muchos desafíos por delante, pero esperamos que el próximo periodo podamos seguir trabajando como país de manera coordinada, ya te digo, todos los sectores que hacemos la sociedad ecuatoriana, con este propósito, que como decimos, debe ser una absoluta prioridad nacional y una política de Estado que además trascienda, digamos, los periodos de gobierno. Esperemos, Carolina, también a través de esta entrevista con la línea de fuego, poder amplificar también la voz de ustedes, del colectivo de gestión de riesgos y pues llegar a los candidatos y a la candidata para que por lo menos lo consideren y empiecen a ponerle en sus planes de trabajo. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ti, Ela. Un abrazo. Un abrazo igual. Cuídate.